Entonces, como les decía, está con nosotros la profesional María Mercedes Ramírez. Ella es la encargada del tema de promoción y relaciones corporativas. Esta tarde tenemos reunidos a los aprendices de las 3 fichas de negociación internacional, las fichas 2348-373, 2348-516 y 2374-636, que están a cargo del profe Wilber, del profe Alexis y quienes habla el profesor Mauricio Aguilar. Entonces, estimados aprendices, la instructora María Mercedes tiene la palabra y recuerden, preguntas, inquietudes, dudas, por favor aprovechen al máximo porque ella es la persona encargada de realizar este tipo de soluciones a sus preguntas. ¿Listo? Entonces, María Mercedes se salió. Bueno, debe ser que tiene algún problema. Permítanme un momento a ver si ya se vuelve a conectar. Pero tienen algún motivo para llevar al banco o algo así. Merceditas, estamos listos ya. Si su merced desea compartir pantalla, ya estamos todos dispuestos para empezar con la explicación. Y es inconveniente con ellos, entonces. Sí, una, yo no sé, toca que me parece que dos más activos. Uno es el de tránsito, efectivamente, por 414.000, el valor. Y lo otro a nombre de ese señor que acaba de decir. Sí, con el banco. Si ya no gestionaste eso, toca que hables el juzgado o no sé, digamos, del banco, porque en el banco no han pasado con el informe. Y si no quedan, digamos, bloqueados nada. ¿Sí? Pero mire, por ejemplo, esta parte del crédito, te sale una embargada. ¿Sí? O sea, puede que no te estén dependiendo nada, pero te están buscando para comprar productos. Sí, mira, el señor apareció el nombre porque el gusto de costado por 900.000 pesos. Sí, entonces hace rápido, eso creo que ya no tenemos solucionado, pero entonces no sé si no pasaron a orden de desembarque. Normalmente lo pasan los juzgados de juntos de que estoy llevando el caso. A veces cuando empiezan así y no pasan los oficios para que se desembarque,
beneficio de levantamiento para que es un dato de Bancolombia, o bueno, de cualquier hermano que se lo está máximamente. ¿Y qué tal? ¿Qué tipo de servicio puede realizar lo máximo? Ay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, sí me están escuchando. Buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos perfectamente. Exactamente, sí, pues porque está marcada la cuenta con el banco con nosotros, ¿no? No sé cómo está con el otro banco. Normalmente, esos hechos, sin embargo, los pasan de forma masiva, los mandan a todos los bancos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O tratar de ir que tenemos los beneficios de desembarco por los trabajadores aquí, o que informen al banco, porque eso es directamente con el área clínica, o Chicos, tengan paciencia. Lo que pasa es que ella se conecta y la escuchamos, pero ella no nos escucha a nosotros. O sea, problemas con el micrófono. ¿Listos? Entonces tengan paciencia mientras ella trata de solucionar, porque yo le estaba diciendo que la única alternativa sería que le escribieran por chat, pero lo que dice ella es cierto, pues se vuelve es muy fea la presentación sin poder escucharlos a todos. Entonces, esperen un segundito, unos minuticos mientras ella trata de solucionar el problema técnico. ¿Listos? Ok, gracias. Claro que sí, gracias. Bueno, tengan paciencia. Tengan paciencia un momentico. Sí, pero yo digo que sí, y es que están en estado A, inactivo, tienen que por eso que está afectando, porque a veces aparecen ahí y no les afecta porque les aparecen de lado. Igual, pues ya tienen mi número, yo puedo actuar en vale, que te vaya muy bien. Chao. En el Día Mundial de la Caligrafía presenta 5 maneras divertidas para escribir la palabra voz. Existen Hola, buenas tardes. Ofrecemos disculpas si tenemos aquí una falla técnica. Digamos que
Quisiera saber si ustedes me escuchan, sin embargo, de allá para acá yo no los puedo escuchar, por eso no hemos iniciado. Estamos intentando solucionar y ya nos conectamos. A su merced la escuchamos perfectamente. Les voy a pedir un favor. Eh, Está como un poquito complicado lo que es el arreglar o solucionarlo porque está intentando Mercedita de todas las formas activar y desactivar. Entonces vamos a hacer una cosa para no perder tiempo y poder avanzar. Dice ella que, o yo la sugerencia es, todas las, al final, colóquenlas en el, ¿listo? Colóquenlas en el chat y con eso se la retransmitimos a ella o la leemos ahí en el chat, Mauricio, si lo hacemos así, y en el chat vamos leyendo y con eso ella nos va retroalimentando, o sea, por el mismo chat. ¿Listos? O sea, al final de que ella acabe de hablar, ¿cierto? Exactamente. O sea, ella va a compartir toda la presentación, va a explicar absolutamente todo y al final colocan las preguntas en el chat y con eso ella las va respondiendo. ¿Listos? Ah, bueno, listo. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Profe Alexis, gracias. Desafortunadamente no puedo escuchar y no puedo retroalimentar las conversaciones de ustedes, sin embargo vamos a intentar realizar la charla. Solicitamos amablemente que por favor con la ayuda del profe Alexis y del profe Mauricio, por favor me escriban al chat cuando sea el momento de la sesión de preguntas. Me presento, mi nombre es María Mercedes Ramírez, soy líder de etapa productiva del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de la Regional Boyacá. Estamos ubicados en Tunja. En el día de hoy hemos querido traer una charla sobre todas las alternativas que ustedes tienen para desarrollar su etapa productiva. Si me permiten, entonces voy a apagar pantalla y voy a conectar la presentación. Bueno, espero me estén escuchando, no los estoy viendo, tampoco los estoy escuchando, sin embargo, voy a hacer llamada acá para preguntarle al profe si me está escuchando y si están viendo la presentación. Sí, señor. Perfecto, perfecto, ok. Bueno, de acuerdo con el reglamento del aprendiz, en el capítulo 5 está contemplado todo el tema de desarrollo de etapas productivas. En el día de hoy vamos a ver los temas en este orden. ¿Qué significa el comité de evaluación y seguimiento? Ya vamos a ver por qué debe ser tratado en este espacio. ¿Qué es etapa productiva? ¿Cuáles son las alternativas de etapa productiva? ¿Qué es contrato de aprendizaje? ¿Qué significa patrocinio en etapa lectiva?
qué significa cadena de formación y vamos a ver el acceso a ese GVA que aprendizaje. Además de esto, vamos a ver qué significa o qué implicaciones tiene cuando se da terminación de un contrato de aprendizaje, si este es de manera unilateral. Cuándo se puede dar suspensión del contrato de aprendizaje y qué otras alternativas de etapa productiva, según el reglamento del aprendiz, pueden o tienen la oportunidad de realizar o de optar por una de estas otras alternativas. Y además, de últimos, el seguimiento a etapa productiva. De acuerdo con el reglamento del aprendiz, por ser aprendiz SENA, ustedes tienen unos derechos, unos deberes académicos y disciplinarios que están contemplados, están especificados por allá en uno de los capítulos iniciales del reglamento del aprendiz. Cuando hay, digamos, o el aprendiz comete una falta, ya sea de tipo académico o disciplinario en etapa lectiva o productiva, la instancia encargada de analizar el caso, investigar y sugerir al subdirector de centro cuál sería la posible sanción, ya sea de tipo disciplinario, ya sea un llamado de atención por escrito, verbal, ya sea un plan de mejoramiento, ya sea un condicionamiento, es el Comité de Evaluación y Seguimiento. Es importante tener en cuenta este concepto porque en etapa productiva también pueden incurrir en algún tipo de falta y esos casos son investigados y analizados por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Centro de Formación. El comité lo que hace es sugerir al subdirector de centro qué sanción o qué amonestación pudiera ser teniendo en cuenta el tipo de falta en el que hayan incurrido. ¿Qué es la etapa productiva? La etapa productiva es aquella en la cual el aprendiz aplica, complementa, fortalece y consolida sus competencias en términos de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Esto no es nada más que cuando van a realizar su etapa productiva, ustedes lo que hacen es aplicar esos conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y valores en el hacer, es decir, en la ejecución de su etapa productiva. Esta etapa productiva les permite aplicar en el sector productivo a resolución de problemas reales. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes van a una empresa, ustedes van a realizar actividades en un entorno real, es decir, en la empresa, con actividades que están enmarcadas seguramente dentro de un proceso que le corresponde a esa empresa. Por lo tanto, ustedes están aportando a un proceso. Ese es el ambiente real. Hay que tener en cuenta que cuando realizan su etapa productiva, esta etapa productiva debe ser acorde a su perfil ocupacional. También es importante que tengan en cuenta que la etapa productiva es una competencia también del programa de formación que están realizando, por lo tanto es un requisito obligatorio para certificarse. Esto quiere decir que la etapa productiva es evaluada y tienen que ser aprobados todos los resultados de aprendizaje para poderse certificar. Esta etapa productiva se realiza, o digamos, a partir de la terminación de etapa lectiva, el aprendiz tiene o cuenta con un plazo máximo de 2 años. ¿Para qué? Para gestionar su etapa productiva, para realizar los 6 meses de etapa productiva y para presentar los documentos para certificación. Es importante que tengan en cuenta que una vez ustedes ya le han realizado su último seguimiento, le evaluaron sus resultados, estos fueron aprobados, entonces ya cambia a estado por certificar. En ese estado ustedes deben adjuntar todos los documentos para poderse certificar. Si eventualmente esa etapa productiva no es evaluada y si ustedes dejan pasar el plazo máximo de los 2 años, pueden iniciarles proceso por deserción y por supuesto la cancelación del registro de matrícula.
Entonces es para que por favor lo tengan en cuenta. Alternativas para la realización de su etapa productiva. La etapa productiva contempla en el reglamento del aprendiz, como dije anteriormente en el capítulo quinto, en los artículos 11 y 12, cuáles alternativas, mediante qué alternativas pueden ustedes realizar esta etapa productiva. La primera alternativa que con nosotros contemplamos aquí es el contrato de aprendizaje. Este contrato de aprendizaje es un contrato de tipo formativo, por lo tanto lo que ustedes perciben en este contrato es un apoyo económico, diferente de la vinculación laboral. ¿Por qué? Porque la vinculación laboral lo que se recibe es un salario y más las demás prestaciones de ley. En el contrato de aprendizaje no, simplemente reciben un apoyo económico que ya vamos a ver de cuánto es y más afiliación a EPS y a ARL. El de apoyo a una unidad productiva familiar simplemente es una forma especial también de vinculación, donde si ustedes eventualmente tienen algún pariente que tenga alguna empresa y les facilite realizar su etapa productiva, lo pueden realizar siempre y cuando las actividades que van a realizar estén acordes con su perfil ocupacional. Y dos, pues que el pariente o esta persona esté de acuerdo y cumplan los requisitos. Ya vamos a ver, más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos para cada una de estas alternativas. Por pasantía, bueno, la pasantía a diferencia del contrato de aprendizaje no tiene o no es obligatorio para el empresario que les asigne un apoyo económico o una remuneración. En este caso, lo que la empresa les accede o digamos lo que les facilita es tener un ambiente real de aprendizaje, o sea, asignarle unas actividades dentro de la empresa como apoyo a un proceso. Esas actividades, al igual que todas, deben estar acordes con su perfil ocupacional. Por vinculación laboral, si en el caso que ustedes ya se encuentren trabajando con una empresa, si las actividades que están realizando son acordes o algunas de esas actividades le apuntan a su perfil ocupacional o a las competencias que se encuentran cursando en el programa, puede ser tenida en cuenta como etapa productiva. En el caso de apoyo a una institución estatal, nacional o territorial, esto es con instituciones del Estado. Se materializa mediante también una pasantía, la diferencia es que es con el Estado, básicamente. Y en estas, digamos, tampoco hay un apoyo económico, pero esto como es un acuerdo de voluntades, en algunos casos las instituciones les pueden facilitar, por ejemplo, un subsidio de transporte, pero no es obligatorio, simplemente por pasantía, ya sea en estas instituciones del Estado, en ONGs o en una empresa privada, simplemente es facilitarles los espacios o los ambientes y unas actividades y cumplir con y digamos certificarle esas actividades para que puedan cumplir con su etapa productiva y certificarse. La participación en un proyecto productivo, ya sea con el SENA o SENA empresa o SENA proveedor o SENA producción de centros, esto básicamente lo que promueve es el emprendimiento, el emprenderismo. En estos casos, el proyecto puede ser formulado desde etapa lectiva, pero se tiene en cuenta, digamos, la fecha de ejecución para que valga como etapa práctica sería a partir de cuando ustedes ya han terminado etapa lectiva e inician etapa productiva. Este proyecto, como ese proyecto puede ser digamos, en la fase, por ejemplo, de formulación, en la fase de implementación o en la fase de mejora de alguno de los procesos y eventualmente ya ese emprendimiento ya venía funcionando, se puede realizar digamos, en etapa, ustedes pueden empezar desde etapa lectiva si quieren formular un proyecto productivo y se cuenta
ya a partir de etapa productiva el tiempo de ejecución de su práctica, que ya sería, digamos, en ese caso la coordinación asignará a un instructor técnico quien será el que les guiará para ese emprendimiento o digamos para la formulación de su proyecto productivo. En el caso de monitorías, específicamente las monitorías se realizan en el centro de formación y estas corresponden a apoyos económicos desde bienestar del aprendiz y también estas actividades deben ser realizadas digamos, en actividades que tengan que ver con su programa de formación. En el caso de ustedes, en este caso no aplicaría a menos que ustedes se presenten, por ejemplo, en el centro de formación de sus regiones, donde están ubicados, y el centro de formación quiere asignarles, aunque no es viable porque los recursos deben provenir de este centro de formación, del centro de formación que se llama Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de la ciudad de Tunja. Vamos a ver en principio qué es contrato de aprendizaje, cómo se da, desde qué aplicativo se gestiona y posteriormente vamos a ver las demás alternativas también desde dónde se gestionan y cuáles son los requisitos para cada uno de ellos. El contrato de aprendizaje, que es, como había indicado anteriormente, es un contrato de tipo formativo, por lo tanto, lo que el aprendiz recibe es un apoyo económico para que pueda realizar su etapa productiva. ¿Qué busca? Le permite a los empresarios acceder a talento humano con pertinencia y calidad, pues porque es lo que la formación que el SENA imparte. Nuestros aprendices son aprendices formados con calidad y con pertinencia. Por eso son muy apetecidos y muy requeridos por las empresas. Y asimismo también le permite a los aprendices realizar las prácticas empresariales en ambientes reales y les facilita a su vez la inserción laboral. ¿Por qué? Pues porque una vez se certifican, ustedes ya tienen la oportunidad de tener su título e ir al sector laboral. O en muchas oportunidades, porque cuando el aprendiz realiza un contrato de aprendizaje, por ejemplo, y le va muy bien, o sea, es excelente en su desempeño en la empresa opta por contratarlos. Entonces eso le facilita o le permite el acceso al cambio a inserción laboral, como estábamos diciendo. En este caso, con contrato de aprendizaje, ¿quiénes intervienen? Por una parte, el aprendiz, quien es es lo que el SENA provee a los empresarios, y por otra parte las empresas. Tanto el aprendiz como la empresa deben estar registrados en el aplicativo SGVA Aprendizaje. El SENA lo que hace es facilitar por una parte los aprendices formados en el talento humano capacitado con pertinencia y la herramienta que se llama SGVA Aprendizaje. Digamos en este caso, ¿quiénes están obligados o quiénes se encuentran registrados en ese aplicativo? Por una parte, los aprendices que han optado por contrato de aprendizaje, allá dentro de las alternativas, y por otra parte, las empresas que están obligadas a tener cuotas de aprendices en sus plantas de personal. Estas empresas quienes están obligadas son las empresas que cuentan en sus nóminas con 15 o más trabajadores. A partir de 15 o con 15, la empresa tiene que tener un aprendiz en su planta de personal por contrato de aprendizaje. Además de esto, también están obligadas las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta del orden nacional, departamental y distrital, y tienen que estar registradas en el aplicativo. En este caso, como habíamos dicho, hablamos de un apoyo económico, pero resulta que este apoyo económico para aprendizaje se puede dar también desde etapa lectiva. En etapa lectiva, el aprendiz adquiere los conocimientos en la entidad formadora, que en este caso es el SENA, no se tiene que desplazar a la empresa, pero sí puede recibir un apoyo económico cuando la empresa lo ha seleccionado para patrocinio, se llama en este caso,
y en este caso el apoyo económico equivale al 50% del salario mínimo mensual legal vigente. Y en etapa productiva es cuando tan pronto termina en etapa lectiva, inmediatamente pasa a la empresa que los ha patrocinado y a partir de allí empieza a recibir un 75% del salario mínimo mensual legal vigente y la empresa también está obligada a afiliarlos a EPS y a ARL. En este caso, cuando tan pronto inician etapa productiva, pasan automáticamente a la empresa a realizar las actividades que le hayan asignado y estas deben ser acordes con su perfil ocupacional. En este caso, la empresa actúa como ente coformador. Coformador es decir, que ayuda a formar porque ustedes aún siguen siendo aprendices. De alguno de los aprendices que se encuentran acá en la charla van a optar por contrato de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que la empresa que los va a si los llegan a patrocinar desde etapa lectiva o si eventualmente definitivamente están en condiciones, por ejemplo, de desplazarse al lugar de donde los está llamando la empresa y si aceptan las condiciones y a donde tendrían que desplazarse, porque es obligatorio que si la empresa los patrocina desde etapa lectiva, en etapa productiva deben realizarla, o sea, deben desplazarse ya a esa empresa que los ha patrocinado o que les ha brindado un apoyo económico. Seguramente en muchos de los casos de quienes se encuentran estudiando este programa, probablemente sea por contrato laboral, entonces ya en un rato vamos a hablar de los contratos laborales, cuándo son válidos para etapa productiva y cuáles son los requisitos. Digamos que la cadena de formación es cuando generalmente los aprendices solamente pueden tener un contrato de aprendizaje, pero hay una excepción y es cuando se configura la cadena de formación. La cadena de formación es nada más que si el aprendiz realizó un técnico y mediante ese técnico tuvo un contrato de aprendizaje, luego realizó el tecnólogo y ese corresponde a la misma línea tecnológica, entonces puede realizar un segundo contrato de aprendizaje. Aplica también del nivel tecnólogo al nivel superior, o sea, a la formación profesional, al nivel de pregrado. También puede darse un segundo contrato de aprendizaje, pero tiene que haber sido titulado en el primer programa y digamos quien da el aval siempre será la coordinación académica. Si eventualmente se diera este caso, ya les voy a indicar el correo a donde ustedes pueden solicitar más información acerca del segundo contrato de aprendizaje para saber si aplica o no aplica para activarles esta figura. Bueno, el contrato de aprendizaje se gestiona a través del sistema de gestión virtual de aprendices que se llama SGVA Caprendizaje. Cuando ustedes ingresan, para quienes hayan elegido contrato de aprendizaje, esta es la página, así se muestra cuando se ingresa. Se digita SGVA Caprendizaje o Caprendizaje SENA y el sistema por cualquier buscador, puede ser por Google, por Mozilla, funciona bien para hacer esta consulta. Ustedes ingresan, ya les voy a indicar cómo, pero aquí en la parte derecha, más o menos al centro de la pantalla, aparece el manual de aprendices. Este manual ustedes lo pueden descargar y consultarlo para saber cómo interactuar en este aplicativo, cómo hacer las postulaciones y demás asuntos. Al igual puede ingresar la empresa, ellos entran con su rol, también hacen adelantan sus procesos de selección y publican sus vacantes. Bueno, para el acceso a aprendizaje, el usuario, cuando ustedes hayan elegido esta alternativa, entonces aparecerán una vez sea migrada toda la ficha o la ficha de los aprendices que se encuentran en formación o que se encuentran activos, y ustedes una vez migrada pueden ingresar allí
a ese GVH aprendizaje con el número de documento y la contraseña inicialmente es aprendiz Sena. Esta contraseña es en minúscula todo y sin espacios. Es importante que lo consulten todos los días, que tan pronto ingresen, lo primero que deben hacer es actualizar sus datos de contacto, o sea, su número de celular y su correo electrónico. ¿Para qué? Para que si hay una empresa que esté interesada en contratarlos o en patrocinarlos, se pueda contactar fácilmente con ustedes. Bueno, hasta ahí, bueno, vamos un momentico a ver que cuándo se puede dar suspensión de un contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje se puede suspender por varias situaciones. Por licencia de maternidad debidamente certificada por la EPS, por incapacidad también del aprendiz debidamente certificada también por la EPS, por vacaciones por parte del empleador cuando son vacaciones colectivas, por ejemplo a final de año, y el empleador decide dar suspensión del contrato, y también por caso fortuito o fuerza mayor. Digamos que cuando se presenta una incapacidad médica, esto aplica también para los demás alternativas de etapa productiva, se puede dar una suspensión. Esa suspensión, por ejemplo, hablemos de que la suspensión o la incapacidad médica fue certificada por 5 días. Se suspende, digamos, la ejecución del contrato y esos 5 días, porque si no se vuelven a ejecutar, pues quedaría incompleta la etapa productiva. Entonces, al final del contrato, esos 5 días, entonces, cuando ya se ha superado como esa, digamos, enfermedad por la cual fue incapacitado, entonces reinicia su contrato, pero lo que hace es correrse como la fecha de terminación del contrato y ahí pues si está prestando o realizando las actividades es pago. En la interrupción de la ejecución del contrato no hay pago del apoyo económico, pero sí el empleador tiene que continuar haciendo los aportes a EPS. Y por parte del empleador, pues no está obligado a contratar a otro aprendiz para cumplir la cuota. Eso es en lo que tiene que ver con suspensión. Para terminación del contrato de aprendizaje se puede dar por mutuo acuerdo. Esto significa que es cuando ya se cumplió el plazo estipulado en el contrato, o sea, los 6 meses, se termina y ahí termina todo compromiso tanto de la empresa como del aprendiz. Se realiza la evaluación y ahí termina el contrato. Se puede dar también por terminación unilateral por parte del aprendiz. Esto es una falta grave, de acuerdo con el reglamento del aprendiz, y por supuesto se trata en el comité de evaluación y seguimiento que hablábamos al principio. También se puede dar por bajo rendimiento o faltas disciplinarias, puede darse terminación o el empleador puede dar terminación unilateral del contrato. Y si estas faltas disciplinarias pueden ser cometidas dentro del SENA y o la empresa, también da para terminación del contrato y es una falta grave y es tratada en el comité de evaluación y seguimiento. Cuando hay incumplimiento por cualquiera de las partes, o sea, ya sea por parte del aprendiz o por parte de la empresa. Por parte del aprendiz, ya habíamos dicho que hubo bajo rendimiento o alguna falta disciplinaria que haya cometido. Por parte de la empresa, por ejemplo, cuando la empresa, por ejemplo, no les asignan las actividades para las cuales se fue contratado inicialmente o le cambia las actividades y no le permite realizar, digamos, actividades acorde con el perfil ocupacional y no hay manera de reubicarlo, entonces a terminación del contrato. Cuando, por ejemplo, la empresa no paga el aporte a EPS o por ejemplo, cuando la empresa tampoco paga afiliación a ARL o por maltrato en la empresa, eso también se puede dar terminación del contrato, pero en este caso lo que se busca es que los aprendices se contacten con nosotros y nosotros hacemos intervención a la empresa y si la situación persiste, entonces se da terminación del contrato, se trata el caso en comité de evaluación y seguimiento y determinará
que el aprendiz continúe con su etapa productiva mediante ya sea un nuevo contrato de aprendizaje, dependiendo del caso, o una de las otras alternativas. Bueno, hablábamos de las otras alternativas de etapa productiva. Hasta acá es lo que tenía que ver con contrato de aprendizaje. Yo le voy a pedir al profe Alexis, por favor, que me timbre y me indique si hay una pregunta con respecto al tema de contrato de aprendizaje y lo que vimos hasta este momento. Entonces voy a hacer una pausa. Espero, por favor, que el profesor Alexis, el instructor Alexis, me confirme para poder continuar. ¿Aló, profe? No, pero vamos, profe, si su merced me lee una por una, voy a conectarme. Primero miremos cuál es la primera pregunta para poderla resolver. Vamos a resolver de aún así, ¿le parece? Sí, por favor. Ok, digamos en ese caso, profe, su merced tiene el micrófono abierto también para que los aprendices escuchen. Sí, por favor. Bueno, digamos que no le estoy escuchando muy bien, pero digamos para que esa pregunta está enfocada más bien a que si el aprendiz inicialmente hizo un contrato de aprendizaje como un técnico en algo que tiene que ver con asistencia administrativa, digamos, quien determina si hay cadena de formación para que le habiliten un segundo contrato de aprendizaje es la coordinación académica respectiva. En este caso es la coordinación del profe Norberto Parra, a él le escriben y él determinará si, es decir, yo creo que es más práctico que si ustedes tienen, digamos, ese tipo de inquietudes para saber si tienen o no cadena de formación, es preferible que ustedes nos envíen la solicitud o el correo y nos indiquen que hicieron tal programa y que si aplica para un segundo contrato de aprendizaje para este programa. Nosotros se lo contestamos a vuelta de correo, me da pena con ustedes no poderles escuchar. Pero vamos a ver cuál es la siguiente pregunta y que si estaba, digamos, relacionada también con el mismo tema. Profe, sí, siguiente pregunta. Más o menos. Ok. Sí. Listo. Naidu. Bueno, Naidu, ¿hasta qué edad reciben un aprendiz para contrato de aprendizaje? Para contrato de aprendizaje no es requisito, digamos en este caso la edad, simplemente está condicionado a que sea aprendiz, es decir, en este caso pues está cursando un programa de formación
y haya aprobado todos sus resultados de etapa lectiva. No hay una edad específica, pero eso lo determina la empresa ya cuando les haga la entrevista a través de llamada o los cite o los convoque para hacerles sus entrevistas para poderles realizar el proceso de selección y en el proceso de selección dejarlos seleccionados para el contrato de aprendizaje. Listo. Profe, siguiente pregunta, profe, por favor. Yo creo que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dado que yo no los puedo escuchar y no les podría resolver acertadamente las preguntas, les voy a dejar un correo. Ustedes, por favor, ahí me indican el nombre completo y un número de celular. Yo los contacto y de manera individual les resuelvo las preguntas en aras de ser, digamos, de que de la charla que estamos dando realmente surte el efecto que nosotros necesitamos. De verdad esperamos todas sus preguntas. Yo me comprometo a que yo los contacto y les explico cada uno de los temas que no queden entendidos en este caso. No sé si creería que es como lo más viable en este caso por lo que les estoy diciendo, yo no los puedo escuchar. Hagamos eso. Y voy a continuar con la otra alternativa de etapa, con las demás alternativas. Las demás alternativas, como ya las habíamos dicho, si contrato de aprendizaje se gestiona a través de SGV Aprendizaje, las demás alternativas se gestionan a través de la plataforma o del blog SEGAFE. El blog SEGAFE es la página de este centro de formación. Voy a abrir un momentico. Vamos a ver, creo que toca desconectarme y volver a presentar para poder presentar la página. Listo. Bueno, por ahí, como no los puedo ver, alguien me está preguntando, me dice, uno siempre escribe y nunca me contestan. Hoy yo me estoy comprometiendo, hay 2 correos específicos que nosotros manejamos desde Relaciones Corporativas, donde yo me comprometo y les doy mi palabra que yo los voy a contactar en razón a que sí siento que estoy en deuda con ustedes, por eso me comprometo a contestarles una a una todas las preguntas que ustedes nos envíen. Voy a compartir la pantalla de blog SEGAFE para que ustedes, por favor, la ingresen a ella y hagan toda digamos, en este blog se encuentran toda la información relacionada con las demás alternativas de etapa productiva para quienes no seleccionaron o no hayan seleccionado contrato de aprendizaje. La página se llama Blog SEGAFE. Creo que es una ventana. Ok. Ahí me gustaría saber si están viendo la proyección de Blog SEGAFE.
Sí, están viendo la presentación, la blog Segafe, digamos la página. Bueno, vale. Perdón un segundito, vuelvo y paso acá. Voy a decirle nuevamente presentar una ventana. Ahí se ve. Compartir. Si yo le digo compartir, ay, Dios mío. Tengo que decirle presentar, dice aún no se ve. No señora, me dice Tatiana. Gracias Tatiana y gracias al otro aprendiz que me está confirmando. Digamos cuando yo presento la pantalla en Meet, yo le puedo ver lo que ustedes escriben, pero cuando ya me cambio de pantalla, ya no los puedo ver. Sí. Ahí se ve digamos, la página. Bueno, voy a volverlo a intentar. Yo sé que se puede hacer. Bueno, le digo acá en la flechita compartir una ventana. Una ventana. Compartir. No, creo que no. Qué tristeza. Perdón, un segundo. Compartir. Seguro, aquí sí. Listo, gracias. Entonces, mire, la página se llama Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial, blog Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial. Ustedes vienen a la pestaña Aprendices y bajan acá y bajan a etapa productiva. De aquí para adelante vamos a estar utilizando esta plataforma y al final me voy a pasar allá y ustedes me escriben por el chat y yo les contesto. Vienen aquí a etapa productiva y aquí en esta parte ustedes encuentran todas las demás alternativas de etapa productiva. Mire, encontramos por ejemplo vinculación laboral, proyecto productivo, apoyo a una unidad familiar, apoyo a una ONG, monitorías, pasantías y en cada una de ellas está la documentación requerida y adicionalmente también está el formato de la carta de solicitud de la ejecución de aval de la etapa productiva y en algunos casos hay documentos adicionales como por ejemplo para vinculación laboral el consentimiento del empleador. Vamos a ver vinculación laboral. Le picamos acá, aquí nos aparece. Dice que la vinculación laboral debe ser en actividades relacionadas con el programa de formación según la normativa dispuesta para contratos de aprendizaje. La documentación requerida para vinculación laboral es la copia del contrato laboral, la carta de solicitud de ejecución de la etapa productiva, que es el modelo que ya se encuentra ahí también dispuesto, ya lo vamos a mirar, una certificación laboral donde especifique el horario y las funciones. El horario para determinar que efectivamente ustedes están cumpliendo 8 horas al día, 48 a la semana y en total las 880 horas que requiere la etapa productiva o los 6 meses. El consentimiento del empleador. ¿Por qué el consentimiento del empleador? Porque cuando ustedes soliciten un aval por etapa productiva, el empleador debe estar enterado que ustedes primero están realizando un programa de formación, segundo que van a realizar su etapa productiva en esa empresa y que él está de acuerdo para que el instructor verifique en los seguimientos que se le deben realizar, verifique que ustedes están realizando la etapa productiva, verifique las actividades y que estas actividades sí corresponden al perfil ocupacional del programa de formación.
Además, deben adjuntar los certificados vigentes de afiliación a EPS y a ARL y más el aporte a pensiones. Estos documentos, como ustedes se encuentran en sitios distantes de esta región, entonces ustedes entran a la página web del SENA. Aquí de todas formas se encuentra el enlace. Radican los documentos completos, que ya vamos a mirar, los que acabamos de mencionar en este caso, y los envían con destino al Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial a través de vía web. A nosotros no lo asignan y nosotros, la coordinación académica les debe dar la respuesta donde les da el aval si efectivamente se evidencia que están cumpliendo básicamente con las actividades del perfil ocupacional. A partir de esa fecha que la coordinación académica o la respuesta que les da el SENA, a partir de esa fecha cuenta su etapa productiva. Digamos, en este caso vamos a mirar la carta de solicitud. Es un formato sencillo. Esto que dice acá en rojito no lo tengan en cuenta, ese se quita al final, es lo único que ustedes le van a modificar. Está dirigido en este caso al doctor Dagoberto Juan Verdugo Hernández, él es el subdirector de este centro de formación. Y lo que dice básicamente es que ustedes solicitan la práctica mediante vinculación laboral, que les pide su nombre completo, el número del documento, en qué programa están matriculados, el número de la ficha, y dice: solicito autorización para realizar mi etapa productiva por medio de vinculación laboral, teniendo en cuenta que estoy ejecutando funciones acordes a mi programa de formación en la empresa tal, aquí las indican, y ubicada en tal parte, la dirección de la empresa, la ciudad y departamento. Donde mi jefe inmediato es, entonces el nombre del jefe inmediato, su correo electrónico, su número de contacto y, bueno, en cumplimiento de lo estipulado en el reglamento del aprendiz. Como ya habíamos dicho, pues etapa productiva es en el capítulo 5. Y adjuntan todos los requisitos que ya estábamos mencionando y junto con esta carta. La firman. Es importante que en todas estas solicitudes escriban el número del celular, el correo electrónico, la dirección de residencia, básicamente sus datos de contacto, para que nosotros nos podamos comunicar con ustedes de manera rápida. El consentimiento del empleador. Ese también está disponible y el consentimiento lo que indica es que yo, o sea, el nombre del representante de la empresa, identificado con número de documento, en calidad de, puede ser el representante legal o quien delegue, certifica que ha sido informado acerca de la naturaleza y propósito de la etapa productiva para los aprendices del SENA, así como de las actividades a desarrollar, las cuales deben ser acordes con las competencias del programa de formación tal. Entonces ustedes escriben el nombre del programa, dice: y autorizo que para efectos se desarrolle esta fase en su proceso formativo en las instalaciones de tal entidad con NIPTAL, en la alternativa de vínculo laboral, proceso que se iniciará a partir de la fecha de radicado en la entidad en el SENA y tendrá una duración de 6 meses y en una jornada laboral que cumpla con los requisitos exigidos por la institución. La firma el representante de la empresa o quien asigne, con el número del documento, el nombre completo y apellido, número de documento, cargo, número de celular, correo. Y firma del aprendiz que está solicitando, el nombre y apellido del aprendiz, la cédula, la ficha, jornada, programa, celular, correo. Todos los datos, entre mejor esté especificado, más fácil para contactarnos con ustedes. Eso es lo que tiene que ver con vinculación laboral. Por proyecto productivo igual, ustedes pueden digitar acá o picarle, está la documentación requerida. El proyecto productivo dice que tiene como objeto impulsar el emprendimiento, la creación y desarrollo de microempresas y estimulación del empleo. También debe ser de acuerdo a la formación que se esté realizando. Este proyecto productivo puede realizarse en las siguientes opciones o en las siguientes fases. El aprendiz que desea formular un plan de negocio sin constituir empresa
aprendiz que quiere constituir empresa y aprendiz que tiene una empresa constituida y quiere implementarle una mejora. En este caso, la documentación requerida es la carta de solicitud, que también está el modelo de solicitud para aprobación de etapa productiva. Solicitud por escrito manifestando el tipo de proyecto que va a realizar, de acuerdo con lo que acabamos de mencionar. Certificado de afiliación a ARL. En este caso, si el aprendiz no está en las condiciones de aportar a ARL, a la administradora de riesgos laborales, en la misma carta de solicitud solicita también que lo afilie, que el SENA lo afilie a ARL. Es válido y el SENA lo realiza. También una certificación, adjunta una certificación de salud, ya sea en régimen contributivo o subsidiado. Estos documentos, al igual que los de vinculación laboral, también tienen que ser radicados en la misma página web del SENA, dirigidos a este centro de formación. Eso es por proyecto productivo. Si ustedes le pican, el modelo de carta es similar a la que acabamos de ver, ustedes lo pueden consultar. Vamos a mirar esta de apoyo a una unidad familiar. Esta es la carta de solicitud de ejecución al apoyo a una unidad familiar, similar a las demás, y la documentación requerida. En el caso de una unidad familiar se realiza al finalizar la etapa lectiva y la documentación es la carta de solicitud de ejecución de la etapa productiva, la carta formal por el representante de la empresa indicando horarios y funciones. El soporte de Cámara de Comercio, como es una unidad familiar, se debe adjuntar el soporte del grado de parentesco que el aprendiz tiene con el dueño o representante de la empresa, la certificación ARL. En este caso también, si esta unidad familiar no está en condiciones de afiliarlos a ARL, se lo deben solicitar al SENA, el SENA los afilia. Y certificación de afiliación a salud, ya sea régimen contributivo o subsidiado. Estos documentos, entonces aquí aparece un enlace, pero básicamente es que ingresen en la página web del SENA y los adjuntan, indicando todos los datos que ya hemos dicho. Cuando es, por ejemplo, una pasantía, vamos a mirar un momentico una pasantía. Las pasantías, al igual que las anteriores, entonces está el modelo de carta de solicitud y está también la minuta del contrato de pasantía para que sea utilizado por parte de la empresa. Diligencian todos los datos. Aquí se encuentran identificados qué datos son, nombre de la empresa, nombre, en este caso se llama pasante porque está realizando una pasantía. Documento de identidad, dirección, teléfono, etc. El centro de formación es al centro en el cual ustedes se encuentran matriculados. La duración total de la pasantía. Recuerden que esta pasantía puede ser un tiempo parcial, porque como es un acuerdo mutuo, esta pasantía solamente se da terminación solamente con el previo aviso por ahí, con unos 8 días de anticipación. Solamente así. Entonces, si eventualmente no se puede realizar, digamos, la etapa productiva por esta alternativa, si no se realiza una etapa parcial es válido y se puede realizar por combinación de dos de las otras alternativas, o sea, por pasantía y, por ejemplo, por vínculo laboral o por proyecto productivo, eso se puede hacer. Y bueno, se firma, se lo leen, lo diligencian, se firma por parte de la empresa y por parte del pasante, que en este caso es el aprendiz. Y eso es en lo que tiene que ver con pasantía. En todos los casos, acuérdense que para las demás alternativas, o sea, todas las alternativas que están aquí, digamos, descritas en el blog SEGAFE, tienen que enviar la solicitud de aprobación al centro de formación y una vez les conteste, entonces pueden empezar a realizar como tal la etapa productiva. También tengan en cuenta que solamente se realiza si ya han concluido toda su fase lectiva y ya están todos sus resultados de aprendizaje evaluados en el aplicativo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con alternativas de etapa productiva. Hay una parte que es importante que sí deben tenerla en cuenta, es cuando una vez ya han iniciado su etapa productiva, deben hacer otra solicitud, que es el seguimiento. ¿Cuántos seguimientos se realizan?
Se realizan 3 seguimientos. El primer seguimiento, que se realiza dentro de la primera semana de ejecución de su etapa productiva, ya sea por cualquier modalidad. Esta aplica por cualquier modalidad. ¿Para qué? Para que el instructor verifique que efectivamente está realizando las actividades que son acordes a su programa de formación. Verifica las condiciones que ha ofrecido la empresa y que éstas se cumplan. Se concertan las actividades y digamos, ese es como el indicador para que ustedes puedan, digamos, enfocarse por ahí a realizar sus actividades y su etapa productiva. El seguimiento final. Bueno, vamos a mirar cómo se solicita el primer seguimiento. Si ustedes se dan cuenta, cuando cada vez que yo paso acá, se habilita este vínculo, entonces le pican acá y lo que hace es digamos, abrir esta encuesta, le escriben aquí un correo electrónico. Diligencian todos los datos de la encuesta, entonces el correo electrónico del aprendiz, la ficha del programa de formación, el nombre del programa de formación, datos completos del aprendiz, o sea, el nombre y apellidos, el documento de identidad, su teléfono, su correo electrónico. Y aquí en esta parte le solicita los datos de la etapa lectiva y de la etapa productiva. ¿Cuándo iniciaron etapa lectiva? ¿Cuándo finalizan etapa lectiva? ¿Y cuándo iniciaron etapa productiva? Y la fecha de finalización, según el contrato que hayan suscrito, lo que está indicado en ese contrato, en cuánto tiempo finaliza. El tipo de vinculación. Y aquí vuelven y aparecen las 6 o 7 alternativas de etapa productiva que están relacionadas allá en el reglamento del aprendiz. Ustedes las señalan y aquí abajo me dice que si es una vinculación diferente a contrato de aprendizaje, se debe subir el contrato o la alternativa que hayan seleccionado. El documento lo suben aquí, lo añaden y aquí a continuación indican la razón social de la empresa, donde están realizando la etapa productiva, el NID, la dirección de la empresa, ciudad, el teléfono de la empresa, el nombre del jefe inmediato, el correo electrónico y el número del teléfono del jefe, el correo electrónico del jefe. Aquí en esta parte les va a preguntar si es un primer seguimiento, entonces le decimos primer seguimiento. Si tiene alguna observación, la registran acá y le dicen enviar. Con estos datos que ustedes han enviado por parte de Relaciones Corporativas, se envía esa solicitud consolidada por programas a la respectiva coordinación académica para que esta coordinación es quien les asigna el instructor, se pone en contacto con la empresa y con el aprendiz para indicarles cuándo será la realización de su primer seguimiento. Eso es en lo que tiene que ver con el primer seguimiento. Es obligatorio para que se verifiquen que sí efectivamente está realizando actividades acordes a su programa de formación. El seguimiento final. El seguimiento final se solicita entrando el 5º mes de ejecución de su etapa productiva. Es al igual que la anterior una encuesta, se diligencian los mismos datos, exactamente los datos que ya habían diligenciado en el primer seguimiento. Aquí también le pregunta qué tipo de vinculación tiene y los datos de la empresa, datos del jefe inmediato y le dicen, acá le dice tipo de seguimiento, entonces el seguimiento final y le dicen enviar. Igualmente se consolida la información por parte de Relaciones Corporativas y se envía para la coordinación académica para que les asigne el instructor de seguimiento final. Este seguimiento es obligatorio porque en este seguimiento acordémonos que dijimos que la empresa va a ser el ente conformador, por lo tanto tiene que evaluar digamos, las actividades de la etapa práctica y todos esos factores técnicos y actitudinales deben ser aprobados para que el instructor en el aplicativo les dé aprobado de su etapa productiva y ese documento que se genera del seguimiento final es el documento que adjuntan ustedes para certificarse. Se llama el documento de planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva, está codificado con el número F023. Ese lo firma el empleador, lo firma el instructor y lo firma el aprendiz. Ese documento tiene que ir completamente diligenciado y es el que presentan a la oficina de certificación.
para poderse certificar junto con los demás documentos que le requieren. Además de esto, también hay un seguimiento extraordinario que se solicita cuando se presentan alguna de las dificultades o, digamos, incumplimientos, ya sea por parte de la empresa o por parte del empleador. Idealmente lo que nosotros buscamos es que si el aprendiz tiene dificultades en la empresa donde está realizando su etapa práctica, en principio se contacte con el centro de formación a través de los correos que yo les voy a indicar al final, para que por relaciones corporativas nosotros hagamos la intervención y digamos se le haga como el requerimiento a la empresa para que cumpla digamos, con lo que se comprometió en el contrato de aprendizaje o en la minuta o etcétera. Pero idealmente, pues esperamos que esto no suceda. O cuando sucede también, o lo solicitan también los empresarios cuando el aprendiz no está dando el rendimiento esperado o cuando ha cometido alguna falta disciplinaria. Entonces, se busca que antes de terminarle el contrato, por ejemplo, el contrato de aprendizaje, se le realice el seguimiento y se haga una evaluación. Ahí sí ya vendrá como el tema sí o no se termina ese contrato. Eso es en lo que tiene que ver con los seguimientos. Pero hay otro tema que también ustedes deben tener en cuenta y es el tema de las bitácoras. Estas bitácoras están contempladas en el reglamento también del aprendiz y es un requisito obligatorio. Como es obligatorio, deben tenerlo en el momento que el instructor va a hacer, por ejemplo, el seguimiento final. El formato de bitácoras está aquí, lo voy a desplegar. Está disponible, ustedes lo pueden descargar. Cuando ustedes lo descargan, entonces le pregunta regional, la regional Boyacá, el centro de formación, el centro de gestión administrativa y fortalecimiento empresarial, nombre de la empresa donde están realizando su etapa productiva, el NIT, el número de la bitácora. Como el reglamento del aprendiz dice que es una bitácora cada 15 días, en este caso ustedes deben haber realizado 12 bitácoras. Y aquí en esta parte le indican el periodo. Nombre de su jefe inmediato, el teléfono de contacto, el correo electrónico. Aquí en esta parte ustedes seleccionan el tipo de alternativa que están realizando, sea contrato de aprendizaje, vinculación laboral o las demás que hemos contemplado anteriormente. Aquí en esta parte indican los datos del aprendiz, el teléfono de contacto, el correo institucional y el número de la ficha y el programa de formación. Y aquí en descripción de las actividades, relacionen las actividades que están realizando y las que concertaron allá en su seguimiento inicial. La fecha de inicio, entonces, como dijimos que eran 2 bitácoras por mes, entonces será del 1 al 15 y del 16 al 30. La evidencia del cumplimiento. Esta evidencia, ustedes lo que pueden asuntar es, por ejemplo, el documento que están realizando corresponde a una tabla de retención documental, entonces puede estar en un archivo físico o puede estar en un archivo digital o en una carpeta compartida en Drive o en un aplicativo que ustedes manejen. Esa es la evidencia y ahí ustedes pueden relacionar que se encuentra, que reposa el documento o el producto de la actividad que ustedes están realizando. Y alguna observación que ustedes quieran hacer la pueden realizar acá en observación, en asistencias y dificultades. Puede ser que ustedes estén realizando 1, 2 o todas las actividades que estén realizando las pueden relacionar aquí e indicar en dónde se encuentra la evidencia de esa actividad. Al final, firman el formato, diligencia el nombre del aprendiz, firma del aprendiz y la fecha en la que están entregando su bitácora. El nombre del instructor, la firma del instructor y la firma del jefe inmediato. Aquí es importante mencionar una cosa y es que escriben el nombre del instructor si lo tienen, ¿sí? Y la firma del instructor y del jefe, si ustedes por alguna circunstancia no tienen esa firma, no
interesa. Lo importante es que ustedes tengan sus bitácoras y que las hayan subido. Estas al final son requeridas por el instructor porque esa es la evidencia que ustedes tienen para realización de su etapa productiva. Y en el seguimiento final, en el documento que les mencionaba, hay un ítem que dice actualiza permanentemente el portafolio de evidencias. Este ítem debe estar aprobado de manera satisfactoria. Si queda por mejorar o si alguno de los otros ítems queda por mejorar, eso puede ser objeto de plan de mejoramiento. Entonces hay que tener en cuenta que todos esos ítems, incluyendo este que es el del portafolio de evidencias, debe estar aprobado. Este es el formato, pero entonces viene la otra parte de dónde lo tienen que subir. Aquí está el formato. Si ustedes bajan un poquito, aquí en esta parte se encuentra el formulario de bitácora. El formulario de bitácora es otra encuesta. Entonces, hasta este momento hemos relacionado 3 encuestas. ¿Cuáles son? El seguimiento inicial, el seguimiento final y las bitácoras. Al igual que las encuestas anteriores, es diligenciar todos los datos que le solicita en esta encuesta, datos del aprendiz, el dato del programa de formación, y aquí en esta parte les permite añadir el archivo en formato PDF y la envían. Esto queda como en un drive en donde el instructor puede acceder a verificar las bitácoras que ustedes han subido previamente. Es obligatorio, como les dije, deben tenerlas, deben evidenciárselas al instructor en el momento que realice el seguimiento. Y bueno, eso hasta ahí en lo que tiene que ver con los seguimientos de etapa productiva y con la obligación de presentar las bitácoras. Voy a dejar de compartir esta página, me voy a pasar a la charla y voy a tratar de resolver. Tengan paciencia, sé que ha sido un poquito, nos ha jugado una mala pasada la tecnología, pero ya vuelve a ingresar Mercedes y con eso Becha y les va respondiendo. Por eso les escribí que escriban sus preguntas al chat y con eso ella ahorita va leyendo una por una y así les va respondiendo. ¿Listos? Que sea claro, por favor, las preguntas claras, porque a veces estoy muy enredado, entonces no les entiendo qué es lo que quieren. Muy claro y muy concisa la pregunta. ¿Listos? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, señor. Sí, señor. Oigan, gracias. Gracias, Ama. Listo, entonces, dame unos segunditos mientras vuelvo a ingresar. Mercedes, hoy sí ha sido un caos la tecnología para ello. ¿Listos? Bueno. Bueno, por aquí se encuentra Naida. Dice, ¿puedo hacer las prácticas en el exterior? Naida, sí se pueden realizar en el exterior, pero estas prácticas las gestiona directamente el aprendiz y generalmente se realizan por contrato laboral o por pasantía. Pero acordémonos que en todo caso, tienen que ser avaladas por la coordinación académica. Se pueden realizar. Bueno, vuelvan y escriban sus preguntas porque como cuando uno se sale, se borra el chat. Vuelvan y escriban sus preguntas porque ella alcanzó a ver, fue la última. Listo, por favor, para que ella las pueda leer, porque uno se desconecta y se borra. Ok. Juan dice, en caso de elegir el contrato de aprendizaje, perdón que se me desactivó, no alcancé a ver la pregunta. No entendí cuál era la pregunta en caso de elegir contrato de aprendizaje.
Ok. En caso de elegir contrato de aprendizaje, ¿en qué momento se activa la plataforma que aprendizaje? Sí. Digamos, en este momento nosotros estamos haciendo el ejercicio de migración de las fichas. Nosotros nos ponemos en contacto con el instructor para que nos envíe el listado actualizado de los aprendices que en este momento están en formación. Se hace la migración, ustedes ingresan con el usuario que ya les indiqué, es decir, con número de cédula o de documento, y la contraseña es aprendiz Sena, todo pegadito en minúscula. Una vez ustedes ingresan, lo primero que hacen es actualizar sus datos de contacto, su correo electrónico, y ahí ya quedan habilitados. Y ahí ya pueden, digamos, interactuar con la plataforma. Listo, eso es en el caso de la pregunta de Juan. Lisette, buenas tardes, una pregunta. Lo que pasa es que en el 2018 hice una tecnología y obtuve contrato de aprendizaje. Entonces quisiera saber cuál sería mi proceso para realizar estas prácticas. Lisette, en este caso, dice si puedo obtener contrato o debo presentar pasantía. Depende, y me gustaría que me escribiera al chat inmediatamente qué programa realizó en el 2018 para saber si aplica cadena de formación o no. Si aplica cadena de formación, se puede habilitar un segundo contrato de aprendizaje, pero tiene que dirigir la solicitud a la coordinación académica que está ahí en el blog donde estábamos mirando los seguimientos. Ahí están los datos de los coordinadores académicos. Solicitan que les avalen un segundo contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta que en el año 2018, en este caso, realizó un contrato de aprendizaje para tal programa. Si me escriben en el chat, quisiera mirar qué programa es para darle como la indicación pertinente de si aplica en este caso o no. Pero en todo caso debe corresponder a la misma línea tecnológica. Y digamos, la segunda parte de la pregunta de Lisette dice si puedo obtener nuevamente contrato o debo presentar pasantías. Digamos, si no aplica cadena de formación o de un segundo contrato de aprendizaje, podría gestionarse por cualquiera de las otras alternativas. O sea, acuérdense que hablamos de otras 6 alternativas, una de las cuales es contrato laboral. Se puede gestionar y también es válido. Puede ser por pasantía o puede ser por proyecto productivo. Cualquiera de todas estas alternativas son válidas, siempre y cuando las actividades correspondan al programa de formación. Bueno, en este caso voy a proyectarles, no sé si tengan alguna otra pregunta quienes están conectados, o si no, digamos, les voy a dejar los datos de contacto para que ustedes los copien, nos escriban, y nosotros con mucho gusto, yo ya dije que me comprometo a comunicarme telefónicamente con ustedes para que poder aclarar todas las inquietudes que ustedes tienen en este caso. Por favor, escriban las preguntas de una vez, ya que antes de que Aquí hay otras preguntas. Dice el profe Milton Mauricio. En caso de elegir contrato de aprendizaje, ¿en qué momento se activa la plataforma que aprendizaje? Ya lo habíamos manifestado. Yo a través del correo les voy a solicitar por favor que si no han adjuntado el listado actualizado, que por favor me lo envíen y nosotros hacemos la migración de la ficha a aprendizaje. En ese momento ya pueden consultar, pueden ingresar. Juan Díaz también decía que en qué momento se activa la plataforma. Tan pronto nosotros hagamos la migración a aprendizaje. Stephanie, ¿en qué momento me encuentro con un contrato activo con el éxito como auxiliar de ventas? ¿Podría hacer mis prácticas por este medio o sería mejor otro medio? Bueno, en este caso, si es por contrato de aprendizaje, dice auxiliar de ventas,
Si el programa actual tiene relación o tiene alguna competencia que esté orientada a ventas, podría ser que se dé para un segundo contrato de aprendizaje, pero en todo caso hacemos la solicitud a la coordinación, a la respectiva coordinación, que en este caso es la coordinación del instructor Norberto Parra, a través del correo electrónico, y a través de ese correo le van a indicar sí o no, y si se da cadena de información para el segundo contrato, se habilita y le damos las indicaciones también para que ingresen o para que suban el segundo contrato de aprendizaje. El profe Milton, faltando 4 meses para finalizar la etapa lectiva, ya pueden empezar la práctica. Esa misma consulta la hicimos esta mañana y según el reglamento del aprendiz, yo me voy a permitir leerlo. Se puede hacer, pero no faltando 4 meses. De acuerdo con lo que indica el reglamento del aprendiz, estoy revisándolo acá, en el capítulo 5, el artículo 12 dice alternativas para el desarrollo de la etapa productiva. En el parágrafo 2 cita específicamente a partir de cuándo pueden realizar etapa productiva para aquellos aprendices que tienen desde antes o al momento de matricularse al programa ya tenían una vinculación laboral. Este es requisito obligatorio. Entonces dice, el parágrafo segundo del artículo 12 indica, cuando un aprendiz tenga vínculo laboral previo inicio de la formación y esta no afecta el desarrollo de las actividades establecidas previamente para la ejecución de la formación. ¿Qué quiere decir? O sea, tiene una vinculación laboral, pero en este caso, como el programa es en contrajornada, es decir, nocturno, no estaría en principio interrumpiendo las actividades del programa de formación. Dice, podrá optar por presentar dicho vínculo como etapa productiva cumpliendo con todos los requisitos que ésta implica. ¿Cuáles son los requisitos? Requisitos en principio también es que esas actividades que ustedes están realizando estén acordes o tengan que ver con su programa de formación y con su perfil ocupacional. Y dice acá, así como el seguimiento tanto presencial como virtual que ejecuta el instructor. Entonces estamos hablando del consentimiento del empleador. Esto implicará que los aprendices podrán estar desarrollando la etapa productiva y lectiva de manera simultánea, pero hay un concepto que amplía este parágrafo y dice específicamente que solamente se puede realizar para este programa o para estos programas faltándole 3 meses para iniciar su etapa productiva. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de etapa productiva es cuando decíamos allá que cuando el aprendiz aplica, complementa y fortalece las habilidades, competencias, actitudes, destrezas y valores que vio en la etapa lectiva. Entonces, no podríamos decir que desde el inicio o desde faltándole, digamos, el concepto habla de 3 meses específicamente. Antes no, porque se supone que no han visto todas las competencias necesarias para que pueda ponerlas en práctica en su etapa productiva. Eso es lo que tiene que ver, pero bueno, de todas formas, esto tiene que ser avalado, tiene que ser sustentado y deben adjuntar allá la solicitud más los demás soportes, los que están exigiendo por contrato laboral. Pero sí, o sea, es importante que ustedes citen este artículo que yo les estoy indicando, lo voy a volver a repetir. Es el artículo 12 del capítulo 5 del reglamento del aprendiz. En el parágrafo 2 está indicando que cuando el aprendiz tenga vinculación laboral previo al inicio de su formación, o sea, antes de matricularse, ustedes ya estaban trabajando en esa empresa y por lo tanto pueden realizarlo, pero solamente faltando 3 meses. Eso contempla el reglamento del aprendiz, o sea que sí lo podrían hacer. Lisset dice, hice una tecnología en gestión administrativa. Si es tecnólogo, acordémonos que para que se configure cadena de formación debe ser de un nivel inferior a un nivel superior.
este es un tecnólogo y en el caso de Lisette hizo otro tecnólogo. En este caso no se configura ninguna cadena de formación porque es el mismo nivel de formación. Sin embargo, sí se configuraría cadena de formación para el nivel pregrado, o sea, para la carrera profesional, o sea, terminan ustedes su tecnología, se certifican y continúan su formación profesional. En este caso sí aplicaría un segundo contrato de aprendizaje si el programa que va a realizar es de la misma línea tecnológica y si dentro de la malla curricular está establecido realizar prácticas para ese programa también. También se puede hacer y bueno, esa solicitud es digamos, cuando eso se configura o esa cadena de formación se da para el nivel superior, o sea, con una universidad, deben hacer la solicitud al centro de formación para que les habilite para el segundo contrato de aprendizaje con la institución de educación superior. Dice Lina Fernanda. Buenas tardes, yo realicé un técnico en asistencia administrativa y realicé contrato de aprendizaje, era menor. Creería yo que cumple el primer precepto que es de nivel inferior a nivel superior, un técnico hacia un tecnólogo. Para confirmar que sea de la misma línea contrato de aprendizaje, pero creería que sí, digamos, pero no tengo mayor conocimiento. Quien sí tiene conocimiento son digamos, los instructores que están orientando el programa. Pero se puede dar y se puede hacer la solicitud a la coordinación de formación. Ahora, Tatiana. Buenas tardes, a mí también me pasa ese caso, yo realicé un técnico en contabilidad, es el mismo caso y habrá que realizar la solicitud a la coordinación porque puede ser, porque en principio se configura de técnico a tecnólogo, se podría dar. Hay que hacer la solicitud también a la coordinación académica. De pronto, si ustedes no encuentran en el blog, en la página de Blog Segafe, los datos del coordinador académico respectivo, se lo pueden solicitar a su gestor de ficha. Los instructores le pueden dar la información. La misma pregunta de la compañera, igual respuesta. En este caso también hay que hacer la solicitud. El profe Milton Mauricio dice, bueno, vuelve y me pregunta que si faltando 4 meses para la etapa, para finalizar etapa lectiva se puede realizar práctica. Ya dijimos que el reglamento del aprendiz los contempla, pero solamente faltando 3 meses. Y cumpliendo con los demás requisitos y habiendo previamente tenido el vínculo laboral con la empresa antes de iniciar el programa. Shirley. Después de la etapa productiva, ¿se podría homologar? Sí, señora. Se puede homologar y efectivamente el SENA tiene convenios con varias instituciones de educación superior. Están en todas las regiones del país. Es hacer la consulta o entrar a Blog Segafe y preguntar por los convenios para homologación. O simplemente se dirigen a la universidad privada de su interés. Allá le preguntan, ¿puedo homologar o no? Ellos le van a decir que sí. Obviamente tiene que ser de la misma línea tecnológica para homologar las competencias. Importante en este caso que ustedes, antes de certificarse, digamos, terminan etapa lectiva, por Sofía Plus, ahí hay disponible una constancia que es una constancia de notas, es una constancia que tiene más o menos 10 hojas. Deben descargarla y guardarla. ¿Por qué? Porque esta constancia se extiende a competencias y resultados de aprendizaje, que es lo que les va a solicitar la institución de educación superior para saber qué les puede homologar del programa. Cuando ustedes se certifican, solamente les aparece una constancia resumida con únicamente las competencias de aprendizaje. Por eso les sugiero que la descarguen una vez hayan terminado, por ejemplo, etapa lectiva.
y aún se encuentra disponible en estado cuando ustedes ya han sido evaluados, pero aparecen en estado por certificar. No se, digamos, cuando ya se certifican, esta función se deshabilita del sistema y solamente les publica junto con el título la constancia de notas, pero es una constancia resumida. Luisa Fernanda, no alcancé a escuchar, por favor, se me cortó. Luisa Fernanda, no sé qué era lo que había preguntado. La misma pregunta, ok, bueno, la misma pregunta era para hacer un segundo contrato de aprendizaje. Ya la habíamos contestado para los anteriores, espero Luisa Fernanda también haya alcanzado a escuchar en este caso. Marisol, buenas noches. Los cursos adicionales de inglés, es decir, los que se deben hacer fuera del currículum como tal, deben estar realizados antes de iniciar etapa productiva. En este caso, es importante que en los programas de formación del nivel de tecnólogo hay dos competencias que son relacionadas con inglés, que son producir textos en inglés y comprender textos en inglés. Estas son dos competencias que son del programa. Lo que pasa es que, digamos, no sé, pues digamos eso es por facilidad para los aprendices, los pueden hacer, digamos, por cursos cortos o formación complementaria, pero estos luego son habilitados o evaluados dentro del programa cuando cumplen la intensidad horaria, que en este caso son, para los cursos de inglés, son 180 horas para cada una de estas dos competencias. Se pueden hacer por cursos cortos o, digamos, como esté establecido en el programa. En este caso, digamos, de acuerdo con lo que pregunta Marisol, dice que por fuera del currículum. Creería yo que nos habla de los cursos cortos, pero es que, como digo, el programa tiene contempladas dos competencias de inglés, que en total son 360 horas. Listo, ella ya me dice que sí. Listo. Hasta ahí, digamos, las preguntas. Bueno, el profe Alexis dice... ¿Les puede dejar los correos? Sí, por favor, ya les publico acá. Marisol, es con todo gusto. A todos de verdad es con todo gusto. Ya les dejo la información de mi contacto y los números de celular para que ustedes mejor me escriben al correo. Ya les voy a decir a cuál. Permítanme, por favor, voy a compartir la pantalla donde están los datos. Permítanme un momento, por favor. Voy a volverla a abrir. Creo que ya la tenía cerrada. Si quieren, chicos, tomen pantallazo para que tengan los datos. Por eso, cualquier inquietud, Mercedes las puedan resolver y les contesten, ¿listo? Porque es que ahorita el tiempo va corriendo y se termina agosto, les quedarían solamente un par de meses para terminar su etapa lectiva, y los que están con contrato laboral ya tienen que ir haciendo su proceso de pasar los documentos y demás, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Quisiera saber si en este momento están compartiendo. Profe Alexis, ¿me confirma, por favor? Profe, si quiere, a través del WhatsApp. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, mi nombre, repito, es María Mercedes Ramírez, soy la líder de etapas productivas de este centro de formación. Mi correo es mmramirez@sena.edu.co. Pero sin embargo, yo sugiero que lo envíen a este es un correo institucional, es el correo de Relaciones Corporativas, es rcsgafe@sena.edu.co. RC es Relaciones Corporativas, Segafe, centro de formación, @sena.edu.co. ¿Por qué les digo que a ese? Porque en este que es mi correo institucional es donde se tratan, digamos, los casos cuando hay dificultades con las empresas y son casos que demandan mayor atención y mayor tiempo, por lo tanto yo me demoraría un poco más en contestar. En cambio, en este sí es más rápido porque son casos sencillos y se pueden contestar de manera inmediata. Mi teléfono, es la línea fija 60
1 546 1500 extensión 82556. Esos son mis datos de contacto. Con mucho gusto yo estoy atenta a las fichas. Sé que hubo dificultad acá, pero me comprometo a estar pendiente de sus inquietudes. Eso es todo. Agradezco su atención, agradezco a quienes se conectaron por su tiempo, por su disposición. Agradezco al instructor Mauricio y al instructor Alexis también por prestarme sus aprendices. Espero que esta charla, aunque un poco cortada, interrumpida, pues haya servido de retroalimentación para estos temas que son tan importantes al momento de que ustedes salgan a realizar su etapa productiva. Muchísimas gracias, les deseo una feliz noche y estoy atenta a sus comunicaciones. Gracias, profe Alexis, gracias, profe Mauricio. Muchísimas gracias, profe Mercedes, muy amable. Y a todos ustedes también. Recuerden entonces estar pendientes, ahí están los correos y cualquier cosa, pues con mucho gusto, estimados aprendices. Profe Wilber, profe Alexis, buenas noches también. Muchas gracias. Gracias, profe Milton. Bueno, chicos, entonces ya saben, estar atentos, porfa, no dejen todo para última hora. No esperen a que tengamos el comité de salida y ya tengan que hacer todos los procesos, ¿no? Vayan haciéndolo, tienen el tiempo suficiente, la información, entonces, para que no se dejen colgar. ¿Listo? Entonces, les deseo feliz noche. Gracias, profe Milton. Gracias a todos por haber asistido. Hasta mañana. Vale, igualmente. Hasta mañana, gracias.